Doctor y Alejandro, compartimos ahora Sí. a través de este mapa, de alguna manera, el lugar donde se produjo la tragedia. Es el lugar del accidente, Zapiola y Avenida Rivadavia. Ocurrió a las 7:07 de esta mañana. Ese es el cruce exacto donde una de las formaciones chocó a una doble piso del Sarmiento, donde se trasladaban pasajeros y provocó el accidente. Es la vista aérea del lugar exacto donde se produjo esta tragedia que para muchos de los pasajeros, y de hecho lo decía uno de los primeros testimonios que escuchábamos recién, se trata de algo normal, doctor Snieg, que el tren se detenga en ese lugar, pero no durante tanto tiempo. Claro, la barrera de la calle Zapiola es la última barrera yendo de Capital hacia Castelar, en la última barrera previa a la estación. Luego de esta barrera de la calle Zapiola, que está en pleno centro residencial de Castelar, luego de esta barrera de la calle Zapiola viene la barrera que está pegado a la estación. Habitualmente cuando uno quiere cruzar esta barrera se encuentra con que habitualmente pasó muchas veces, y lo hablo en forma personal, que hay un tren detenido. Viene el tren, se detiene en la barrera y uno tiene que esperar ahí 5 minutos hasta que el tren empiece a avanzar de nuevo. Pero decía recién una señora que este tren se detuvo de una forma especial. No sabemos igualmente qué es lo que quiso decir con una forma especial, pero notó que había algo en particular en la detención del tren. Lo que decían varios testigos es que hubo una frenada como de emergencia en un principio, como que se había pasado del semáforo, eso es lo que dijeron los primeros testigos, y como que hizo una frenada más abrupta de lo que habitualmente es el frenado del tren cuando llega a esa intersección. Como que se encontró con el semáforo, como que lo sorprendió el semáforo y se detuvo esa formación, pero el impacto, que es lo que genera el accidente, lo que genera los lastimados y las víctimas fatales, es el impacto posterior de la segunda formación que se dirigía justamente también con pasajeros, con la misma dirección en el sentido 11 Moreno. Y también el testimonio de algunos de los vecinos que escucharon justamente un impacto muy fuerte. Hablan algunos hasta de un impacto semejante a una explosión, ¿no? Por la fortaleza y que generó justamente el choque entre las dos formaciones, y lo que suponemos no ha sido una velocidad muy alta de parte de un tren que a esa hora circulaba por el lugar. Esto lo indicará seguramente las pericias que se están realizando en los dos trenes, en el de pasajeros que generó el impacto y en el detenido, porque lo que indicaban algunos es que tal vez esa detención se extendió un poco más de tiempo de lo habitual, más allá de la falla en los frenos, y esto pudo haber provocado, decían algunos, el accidente y el choque. Estas son hipótesis, no se puede descartar ninguna todavía, porque oficialmente las pericias aún no se han realizado, están comenzando. Ahora, por supuesto, con esta información que se conoce, es fácil sacar algún tipo de conclusiones, pero lo cierto es que todas las formaciones es habitual, es un protocolo, ingresan, salen de talleres, son refaccionadas, vuelven a circulación, cuando se encuentra una falla vuelven a ingresar a talleres. Eso es algo que uno imagina que es habitual tanto en línea de trenes como en línea de colectivos, como en línea de subte, con cualquier sistema de servicios públicos de transporte, como le puede llegar a suceder a usted con su automóvil. Se rompe, nota una falla, lo lleva al mecánico y vuelve a circular una vez que el automóvil está en perfecto estado. Lo que sí sería un dato a tener muy en cuenta, si se confirma lo denunciado por la fraternidad, es que desde el sindicato habrían denunciado a la concesionaria que esa formación que había permanecido durante un determinado lapso de tiempo en talleres para su refacción tenía fallas intermitentes en los frenos. Ese es un dato no menor, es decir, que esa formación a sabiendas estaba circulando con inconvenientes en los frenos. Es denuncia de la fraternidad, hay que tomarlo como tal y habrá que esperar la confirmación, pero evidentemente si no es una falla humana, es una falla en el sistema de frenos. No creo que haya
no hay que ser muy especialista en este tema como para darse cuenta, por supuesto, de que no son demasiadas las opciones a la hora de poder determinar qué pudo haber pasado, o una falla humana o otra una opción, falla técnica. Otra opción es que el semáforo que le indicaba a la segunda formación que hay un tren detenido y que no avance, no funcionara. Claro, también es una falla técnica, pero bueno, ya estamos en un terreno de especulaciones que por supuesto uno tiene, y la gente que nos acompaña en esta transmisión tiene necesidad, avidez de saber qué sucedió, pero será tarea, terreno por supuesto, de los técnicos, de los peritos, determinar qué sucedió, porque en función de qué sucedió, también se va a poder trabajar sobre las responsabilidades posteriores, aunque lo que nos preocupa ahora, por supuesto, es la situación más puntual, más urgente, que son las personas heridas. Y la tragedia, que ya tiene connotación internacional, diarios de distintos países que la han tomado, sobre todo en sus portales de internet. Por ejemplo, el Mercurio de Chile habla de un choque de trenes en la Argentina, al menos de 3 muertos y decenas de heridos. El artículo detalla las características generales de lo ocurrido en Castelar y destaca además la gravedad de la situación. También el diario El Tiempo de Colombia, a través de su portal de internet, indica que 3 personas murieron y 50 resultaron heridas. Recuerda el portal de Colombia lo ocurrido en la tragedia de Once, con 52 víctimas mortales y más de 600 heridos. El diario La República de Perú, en su portal de internet, señala: Argentina, choque de trenes, deja al menos 3 muertos y decenas de heridos. Es el título que encabeza a esta hora el portal de La República de Perú. También la BBC de Inglaterra, hace apenas un año, en febrero de 2012, tuvo lugar en la misma línea de tren una de las peores tragedias ferroviarias de la Argentina. Ese es el título de la BBC en Inglaterra. Y El País de España, que indica que al menos 3 personas murieron y 45, es un título que obedece a una hora, por lo menos atrás, son el resultado del accidente ferroviario en Buenos Aires. Esta tragedia que ya ha tenido repercusión internacional. Vamos a aclarar que, por supuesto, todas las versiones e hipótesis con las que nos manejamos y con las cuales intentamos ser lo más prudentes que se puede en una situación de emergencia como esta, son todas producto de informaciones que no son oficiales. Vamos a tratar de manejarnos con la mayor cantidad de información que ya es oficial, que ya ha sido categorizada y confirmada, pero bueno, las hipótesis que surgen son justamente de hombres que tienen que ver con el sistema ferroviario y que dan su versión de los hechos. Después habrá que esperar que esa información se confirme, por supuesto. Pero me parece importantísimo, y lo confirmábamos, lo veíamos recién, las imágenes nos acompañaban con este tema. Ya se estaban realizando los peritajes sobre el sistema de frenos, o al menos sobre las ruedas de una de las formaciones. Y también veíamos, y no es un dato menor, no quedarse con el vagón que sufrió el principal impacto, el principal daño, como sucedió quizás con la tragedia de Once. Veíamos a un bombero, un rescatista, con un perro entrenado, recorriendo, lo tenía en brazos. La primera imagen que uno tiene es de rescataron al perro, no, lo tenía en brazos para tenerlo a la altura de la formación, acompañando en su camino de manera lateral, paralela a la formación, paralelo al tren, llevaba al animal como esperando una respuesta del mismo para determinar si él reconocía la presencia de alguna persona que pudiera estar herida en otro sector del tren y no en esos 2 vagones que son los que resultaron con mayores daños materiales a la vista. Y las 2 imágenes en pantalla muestran justamente 2 sectores del tren. Un sector donde están actuando los peritos, y allí se encuentra también el secretario de Seguridad, Sergio Berni, acompañado por el secretario de Transporte, Alejandro Ramos. También hay efectivos de Gendarmería y de bomberos, y
el otro sector donde se ve prácticamente hecho un acordeón, tal como indicábamos de manera gráfica tal vez, Sí, bueno, uno de los vagones donde estaban varios justamente de los heridos más graves y a confirmar justamente por lo menos una de las víctimas que resultó muerta durante este accidente. Este es el parte médico en el hospital de Aedo. Lo vemos y escuchamos. Traumatismos de tórax, traumatismos de cráneo, aunque si bien fueron sin pérdida de conocimiento, están siendo evaluados, pero a pesar de tener todos los medios de diagnóstico en el hospital para poder evaluarlos, uno tiene que también ver la evolución clínica del paciente. A veces no alcanza solamente con la tecnología. En este tipo de emergencias, pensamos que no va a seguir llegando gente, pensamos que no, hasta ahora por lo menos se ha cortado desde hace una media hora más o menos la llegada de pacientes. Y yo quisiera resaltar realmente la actitud que ha tenido todo el personal del hospital, tanto profesional como no profesional. El hospital está abocado a atender a todos los accidentados que han llegado y la verdad que a mí como director realmente me conmueve la actitud de nuestra gente sanitaria. ¿Cómo puede darnos detalles de este operativo del hospital justamente para atender a estas 64 personas? Sí, el operativo es en la guardia, se realiza un triage, se hace una apertura de la guardia donde se seleccionan los pacientes de acuerdo al grado de severidad que tienen y de acuerdo a eso se los trata y se los va derivando a los diferentes sectores del hospital para que se haga el diagnóstico correcto y el tratamiento de los pacientes. ¿se les brinda asistencia psicológica también a los pacientes? Se les está brindando asistencia psicológica, empezamos primero por la parte orgánica, estamos también dándole información a los familiares para que sepan cuál es el listado de los pacientes y de los pacientes que están acá internados y que están, obviamente que están vivos, ¿no es cierto? ¿Cómo se coordinó todo el operativo acá en la zona, doctor? Nosotros no coordinamos el operativo de la zona, coordinamos el operativo dentro del hospital. El operativo en la zona lo coordina la Dirección de Emergencias de la provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Emergencias. ¿Van a publicar el listado de pacientes que ingresaron al hospital, doctor? Sí, el listado de pacientes va a ser dado por la máxima autoridad del Ministerio. ¿No hay fallecidos en el hospital? En este momento no hay ningún fallecido. Ahora, doctor, ¿alguna autoridad? Ni ingresó ningún fallecido. ¿Alguna autoridad nacional o provincial se comunicó con usted? Sí, estamos en contacto permanente con el doctor Colia, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y también se ha comunicado gente del municipio, de diferentes municipios, secretarios de salud, incluso hasta intendentes. Doctor, ¿el equipo de traumatólogos es suficiente para esta emergencia? Sí, el equipo de traumatólogos es suficiente. Nosotros hemos reprogramado todo lo que teníamos pensado hacer en el día de hoy para atender la emergencia y tenemos el material humano y los insumos suficientes como para tratarlos a todos los pacientes que han llegado. Doctor, ¿nos podría reiterar entonces la cantidad de heridos que están en este momento 60 internados y cuáles de ellos de gravedad? No todos van a quedar internados, pero ingresaron 64 personas al hospital. ¿De gravedad cuántos? Yo diría que de gravedad hasta ahora, en principio, hasta que tengamos una nueva evaluación, 5 personas. ¿Corre riesgo su vida de esas 5 personas? Mirá, tenemos, como les decía antes, tenemos que ver la evolución de ellos, que no haya complicaciones. Uno de los pacientes tenía una fractura expuesta de tibia y peroné con una afectación vascular, lo cual hizo que tuvieran que intervenir el equipo de traumatología y el equipo de vascular del hospital para solucionar el tema. Así que bueno, eso hay que ver cómo sigue evolucionando después. Y lo mismo el traumatismo de tórax. ¿Podría ser una descripción de los casos graves? Nosotros les llamamos casos graves a aquellos que han venido con fracturas expuestas o con traumatismo cerrado, el de tórax, que hubo que hacerle un drenaje pleural por un neumotórax, y que son cosas que pueden poner en riesgo su vida. No ha habido hasta ahora un politraumatizado, digamos, o un síndrome de aplastamiento que a veces puede verse en estas situaciones. No lo hemos detectado hasta el momento, por lo menos. ¿Cuántos pacientes podrían llegar a ser dados de alta en el día de hoy? Y pensamos que
De los 64, quizás la mitad a lo mejor pueden ser dados de altas y algunos con los traumatismos leves pueden ser derivados a su obra social. ¿En algún momento el hospital se vio desbordado por esta situación, doctor? La verdad que ha tenido una respuesta el hospital excelente porque la guardia, les vuelvo a repetir, este es un hospital fundamentalmente con un perfil quirúrgico, emergentológico, traumatológico. Acá tenemos diariamente anestesia de guardia, neurocirugía de guardia, cirugía de guardia, traumatología de guardia. Y además hoy a la mañana estaba todo el plantel médico del hospital, así que... ¿Sigue llegando gente? ¿Vio más gente acá porque el Posadas no tenía capacidad para hacerlo? No sabría decirle eso. ¿Puede seguir llegando gente, doctor? ¿Hay capacidad? Hay capacidad, el hospital tiene para seguir recibiendo gente. Podemos recibir más gente, sí. No hay problema para recibir más gente. Muchas gracias. La palabra entonces. Bueno, ahí estaba el doctor Marmonti, el director de este hospital. ¿Qué entendió de lo que decía su colega? Doctor Bien, Marmonti? según lo que dice el doctor Marmonti, entonces 64 heridos se están atendiendo en el hospital Güemes, el hospital interzonal de Aedo, que está entre Ramón Mejía y Aedo, a la vera de la vía del ferrocarril Sarmiento justamente, y como datos oficiales sabemos que en el Hospital Posadas en estos momentos hay 45 heridos, 5 de ellos de gravedad. Estos son datos oficiales a los cuales lo sumamos lo que decía recién el doctor Marmonti, que es el director del hospital de Aedo. Bueno, hay información también entonces del Hospital Posadas. En el Hospital Posadas es información oficial, 45 heridos se están atendiendo en este momento, 5 de ellos de gravedad. O sea, ya estamos superando los 100. Sí, 109 heridos entre estos dos hospitales que son los que están concentrando toda la atención en la zona. Es decir, entonces que el dato extraoficial que hablaba de 140 heridos, no estaríamos ya lejos teniendo en cuenta... No, es que estos son heridos que hayan ingresado al hospital. Luego de estos están los heridos leves que caminando se van, y estos son los que están categorizados en el triage, como decíamos recién, de color verde. Bueno. Y esta cifra de personas que fue justamente parte del saldo negativo, del saldo trágico, estamos hablando de las 3 personas muertas, fue confirmada por el subsecretario de Salud de Morón, por Carlos Grillo, quien aseguró que hay 3 víctimas fatales. Más temprano, el vocero de la Unidad de Gestión Operativa de las líneas Mitre y Sarmiento, Pablo Gunin, había dicho que eran varias, pero sin especificar el número sobre los fallecidos. Decenas de heridos, tal como indicábamos, que fueron trasladados a los hospitales de Morón, de Castelar, de Aedo, mientras que personal de bomberos, de Policía Federal, de Defensa Civil, trabajan en este lugar, el lugar de la tragedia, para a esta hora continuar con el rescate de algunas personas, que la mayoría ya han sido trasladadas, pero básicamente con los peritajes que se realizan sobre las formaciones. Allí están los peritos de policía científica, al igual que los médicos forenses, trabajando en el lugar. Este accidente que se produjo a las 7:07 de la mañana. Tema importante en esta mañana, lo manejábamos hace instantes, estábamos esperando una información oficial por parte del Ejecutivo. En instantes, uno supone desde Casa de Gobierno, el ministro del Interior y Transporte, estamos hablando de Florencio Randazzo, desde la sala de conferencias de Casa de Gobierno va a brindar un comunicado, la visión oficial del Ejecutivo a través de Randazzo. Veíamos también hace instantes que la persona más cercana a Randazzo en materia de transporte, que es el secretario de Transportes, Alejandro Ramos, por supuesto, estaba trabajando en el lugar, pero estamos esperando la palabra oficial del gobierno, que será a través del ministro. Desde hoy muy temprano se indicaba que Randazzo estaba reunido justamente con autoridades nacionales en la sede justamente de la cartera del Interior, analizando lo ocurrido, y se confirma ahora entonces que a través de conferencia de prensa hablará en la Casa Rosada durante justamente esta mañana, posiblemente al mediodía, a propósito de lo ocurrido. En tanto, los testimonios justamente de otros heridos que ya fueron atendidos en los hospitales donde fueron trasladados y que salieron del lugar, que hablan de un fuerte impacto y de la falta justamente o falla en los frenos de la formación que de alguna manera generó la tragedia a partir del choque. Son personas que se encuentran obviamente fuera de peligro, con traumatismos leves y que están siendo dadas de
de alta a esta hora, casi 4 horas después de ocurrido el accidente. Ya están separadas ambas formaciones, como vemos en esta imagen, las formaciones impactadas, pero por supuesto la imagen inicial era inevitable poder hacer una comparación con lo que sucedió hace poco más de un año y algunos meses, con la tragedia de Once, aunque por supuesto hay que ser cautos y muy respetuosos, ninguna tragedia es comparable, y ambas, una está en plena etapa de investigación, como la tragedia de Once, y otra comienza otra etapa de investigación con, por supuesto, el antecedente inmediato de lo que sucedió en febrero del año 2012, ¿verdad? Ahí está la imagen de la sala de conferencias todavía vacía, Silvia, pero donde en instantes ya se abrió, sabemos por supuesto, los que trabajamos en esto, se abrió la imagen, ya llega la señal desde Casa de Gobierno. Eso nos indica de que en instantes nada más se va a hacer presente el ministro para brindar la visión oficial del gobierno argentino. Y mientras tanto, allí se ve la formación doble piso que a las 7:07 justamente provocó esta tragedia. Los peritajes que se mantienen en el lugar a la vera de las vías, a la vera justamente de la formación que resultó siniestrada. Recordamos que el recorrido de la línea Sarmiento está acortado justamente a raíz de la tragedia. Permanece por lo menos... Sí, entre Morón y justamente... entre Once y Aedo, que es la estación anterior, justamente, la estación justamente donde se encuentra el hospital. Después de Aedo viene Morón y después viene Castelar. Y después viene Castelar. Claro. Ya desde Morón ya no se puede porque obviamente se intenta que toda esa zona esté despejada para... Vamos a ver, hay una ampliación de comunicado por parte de la... Si querés lo leemos juntos, para darle la difusión de lo que dice la empresa, ¿no? de lo que dice quien maneja en este momento la línea Sarmiento, la concesionaria. La línea Sarmiento informa que a las 7:07 horas la formación 3725 Chapa 19 se encontraba detenida entre estaciones de Morón y Castelar, sentido Moreno, cuando por motivos que aún se desconocen, todo lo que ya manejaba el comunicado anterior. En este nuevo comunicado, en la ampliación del mismo, ya reconocen, como consecuencia del accidente, porque ya es información oficial, tenemos que lamentar, dice el comunicado, la muerte de 3 pasajeros y una gran cantidad de heridos que fueron atendidos en el lugar por el SAME. Y ampliando la información que había sido suministrada, lo que indica la empresa es que el sistema de señales funcionaba correctamente al momento del accidente. Una de las primeras hipótesis indicaba que probablemente el sistema de señales no funcionara y esto hubiera justamente generado dudas en el motorman de la formación de pasajeros como para detenerse antes de impactar con la otra formación. Lo que indica la comunicación formal de la línea Sarmiento es que el sistema de señales funcionaba a la perfección, por lo tanto, en este momento lo que se profundiza o lo que se puede sobresaltar es que probablemente sea justamente el freno, la línea de frenos, la que haya fallado y provocado el accidente. Los coches fueron habilitados el 11 de marzo de 2013 por el Consejo de Profesionales de Ingeniería Mecánica y Electricistas. La formación Chapa 1 tuvo una intervención profunda recientemente con una reparación general de bogies, renovación total del sistema de frenos Nordbremse y la reparación de equipos eléctricos, entre otros trabajos menores, información que indica la empresa, pero que fue justamente contradicha por el sindicato, por la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, a cargo de Sobrero, quien indicó que justamente lo que no funcionaba bien eran los frenos y que si bien esta formación había salido de los talleres hace 6 meses, había un error en ese sector de la formación. Nadie ha dado un comunicado oficial. Yo creo que nadie se ha animado, por parte de los sindicatos, todavía a dar un comunicado oficial porque evidentemente están esperando las pericias. O sea, no se pueden aventurar a decir qué sucedió. Sí se pueden aventurar a decir qué se imaginan que sucedió. Y en ese terreno, atención, y le pido por favor a quienes me están escuchando, entiendan la información en ese terreno. El terreno de lo hipotético, que es donde intentaremos no ingresar nosotros para no sumar más confusión
a lo que se ha sucedido. Toda información que se conoce en este momento de lo que pudo haber sucedido son visiones personales de quienes las aseguran. Por ejemplo, el delegado Daniel Ferrari, que aseguró a los periodistas que se encuentran en el lugar que el accidente es de magnitud y que el vehículo que embistió al otro se quedó sin freno. Esto lo dijo Daniel Ferrari, que es delegado y que había estado 6 meses parado en los talleres y que esa formación fue la que se montó encima de la otra. El delegado contó que alrededor de las formaciones varios heridos. Bueno, pero esto lo dice, reiteramos por eso, no son comunicados oficiales de un sindicato en particular, sino son la visión, porque usted lo va a escuchar en otros medios, o lo va a escuchar y no son situaciones que hayan sido ya confirmadas, ni siquiera por los propios sindicatos, y es por eso que hacemos la aclaración nosotros. Es la visión particular, que puede ser real o no, eso se verá con el tiempo, de personas particulares que pueden tener mayor o menor conocimiento sobre la situación o sobre las cuestiones técnicas de una formación. Pero quienes van a tener la palabra autorizada van a ser los peritos, y es por eso que nos limitamos a dar información que le pueda brindar a usted certeza y no mayor confusión en este momento.